Hacía tiempo que había pasado la Revolución Cristera y lo único que se nos había dejado era trastornos, desajustes en la sociedad, y gente una contra de otra. Nuestro pueblo era un pueblo de católicos, eran los señores curas los que tomaban todas las iniciativas. No había escuela con cierta competencia, no había donde se terminara el sexto año, que en aquel tiempo el que llegaba a sexto era como ahorita tener un título de licenciado. Aquel que sabía escribir y leer de corrido era alguien muy importante que podía desempeñar un puesto. La primaria muy poca gente la terminaba. ¿Por qué? Porque se iban a los quehaceres del campo y eso, porque la vida estaba muy raquítica. La primaria la hice con las famosas catequistas de Jesús crucificado, que son ahorita las religiosas, que eran unas señoritas que trajo el señor cura Guzmán. Las trajo y con eso estudié la primaria. Eran de Pegueros y de Tepa, y les decían las Pegueros. En el año de 1949 destinan al señor cura Juan Guzmán hacia la ciudad de San Juan de los Lagos. Cambiaron al señor cura don Juan Guzmán y con él se fueron las Pegueros. Como él las trajo, ellas no quisieron quedarse aquí. Y cuando se fueron, el padre Refugio Gutiérrez se quedó encargado. Abandonan el pueblo el 15 de noviembre de 1949. Para esto el ciclo escolar ya estaba adelantado, y como dejan el ciclo escolar a medias, la Sagrada Mitra designa al padre José Refugio Gutiérrez como cura interino de la parroquia de Ayulchico, y él, movido por el Sacratísimo Corazón de Jesús, logra, mediante la ayuda de la Madre María Amada del Niño Jesús, que 3 religiosas de su congregación partan hacia este pueblo de Ayo el Chico para fundar un colegio para niños pobres. Un día, estando en la tienda de don Francisco García, jugando ajedrez, don Pancho y mi papá, llegó el padre. Y llegamos nosotros chiquillos, mi hermano y yo, tal vez unos 3 años, a pedirle un 5 para gastar. Y ya le dijo el padre: bueno, ¿y qué van a hacer cuando estos muchachos ya ocupen escuela? La única escuela que había era la que está en el asilo, no había más. Dijo: muévanse, búsquenme un local y yo traigo las religiosas. De ahí se dan a la tarea don Francisco y mi papá, a buscar, pues no hallaban dónde. Y no hallaban dónde. Hombre, ¿dónde se les ocurrió? Dijo: el hospital viejo. El hospital estaba inhabitable. Y como había salones y había todo, pues allí hicieron el colegio con unos mazabancos chuecos, viejos y todo, pero ahí se fundó el colegio. Era una casa vieja, como es vieja, nomás está, ¿verdad? Pero, y vivía una señora que se llamaba, le decían Yaya, se llamaba Adelaida. Había un solo enfermo, un viejito allí que lo cuidaba doña Adela. No funcionaba por el hospital. Funcionaba como los sábados, como daban catecismo, y los domingos, catecismo. Y vivía allí Yaya con sus hijos. Estaba en ruinas todo aquí, estaba muy feo, muy feo. Eran puros triángulos así. Y el pueblo, a base de faenas, se dio el desentolvar y arreglar todo aquello para dejarlo más o menos habitable. No estaba el Santísimo, pero lo que había sí estaba. Y había fiesta, el Día del Sagrado Corazón. Y estaban muy al pendiente el señor cura Toscano, un señor cura muy recio, que puso en orden todos en el colegio. El que le trabajó muy duramente, materialmente allí al colegio, fue el señor cura Toscano. El que vino propiamente cambiando el pueblo fue el señor cura Florencio Toscano López.
les dijo a todos que con que iban a ayudar, juntó a todos los ricos que había en el pueblo. No eran muchos, suponte unos 15 o 20, ¿no? Que más o menos tenían algún más o menos de qué vivir. No, pues, señor cura, yo le voy a ayudar. Entonces, fírmame el cheque. Fírmame el cheque, fírmame el cheque. Digan para cuándo lo van a pagar y ahí le ponen. Y no hubo ninguno que no le pagaran. Y todos a su tiempo. Esta es una forma de decir que solamente con una persona de esa calaña se podían hacer las cosas. Entonces él empezó y mejoró el lugar, acomodó para los salones de clase y eso, lo que antes eran lugares para meter enfermos, él los acondicionó y puso todo lo necesario. Ese hombre trabajó mucho, mucho. En aquel tiempo él tenía varias obras. El campo de fútbol, que fue una obra gigante. El santuario que él lo hizo. Él lo encontró a la mitad y él lo terminó. Y el colegio. Recuerdo que un día dijeron que iban a venir unas madres. Estoy hablando de 75 años atrás, ¿verdad? Una familia, la que está ahí en el libro, es una familia castellanos que ahí llegaron las madres, cuando seguramente el colegio no estaba bien, hasta que ya lo arreglaron, pero con esa familia llegaron ahí las madres. La primera generación, como fue el primer año, entró de chicos y grandes. Ya los fueron seleccionando allá para los grupos que les tocaba. Fue tanta la población de estudiantes que ya no cupimos en el colegio. Entonces, tercero y cuarto, ya nos trajeron, aquí donde hay las abejitas, allí don Ramón Escoto le prestó al señor cura Ríos una casa y allí estábamos tercero y cuarto. Quinto y sexto se tuvieron que ir al santuario. El santuario estaba en ruinas también. Digo, ya era templo, ya era todo, pero acá donde están los padres y todo eso, ahí sembraban. Había una madre muy querida que no se me olvida, la madre Gema Inés González, que le decíamos la madre Gema. Esa madre era como una santa, muy preparada, era muy buena, muy risueña, me acuerdo muy bien de ella. La madre Gema Inés González fue la directora que duró muchos años. Trajeron maestros. El señor cura Toscano fue el primero que trajo seminaristas maestros. Porque nos enseñaron a rezar el rosario, nos enseñaron a muchas cosas, que era una escuela, y luego muchos no querían entrar a la escuela porque no daban certificados y que no querían papeles pues para entrar a otras escuelas. Y se llamaba el Colegio del Sagrado Corazón de Jesús y no estaba incorporado a la federación. Entonces el certificado en aquel tiempo le hacían un fuchi. Pero me dieron mi certificado también de Miguel Ausa, Zacatecas, porque como el colegio no estaba incorporado, pues aparentaban como que habíamos estudiado en Miguel Ausa para podernos dar el certificado. Entonces, ya después ya vino ya lo de la incorporación, por lo mismo que los documentos no los valían, porque era del credo, era religiosa, no valían los documentos y pues hubo la necesidad obligatoria. Y al incorporarse, pues dijeron que sí, pero que ya no se iba a llamar Colegio del Sagrado Corazón de Jesús, se iba a llamar ahora Colegio Independencia. Yo creo que aproximadamente en aquel tiempo el colegio debe haber tenido unas 300 personas. Casi todo el pueblo estaba allí, porque en ese tiempo la población del pueblo aquí era muy pequeña. Estábamos separados, las niñas y los niños. Nosotros a la entrada del edificio, a la izquierda eran los niños y a la derecha eran las niñas. Entonces, y los exámenes eran, se invitaba a los papás y participaban. Entonces, nosotros nunca, hasta el final, no convivimos con las niñas porque estábamos bien separados. A la entrada era una barda a un lado y otra a otro.
Ya, por un lado pasábamos y por el otro enseguida ya muy pronto quitaron esas bardas altas que estaban y ya lo dejaron como está ahorita. Así era. Y allá en el atrás, donde es ahorita celebran la misa, ahí eran las gradas y acá enfrente era el foro. A mí me tocó las maestras cuando estuve en el kinder, que era párvulos, se llamaba párvulos, era el kinder de ahora, la maestra Elisa. Yo tuve párvulos y medio, y luego enseguida primero, pero varios años, no nomás un año, ¿verdad? Y primero, esos fueron los años que di yo clases. Y las otras maestras, que eran compañeras mías, eran Sara Hernández, Gracia Méndez, Conchita García, esas las tenían los años más segundo, tercero, cuarto, quinto. Había muchas personas pobres, muy pobres, que eran huérfanos o era así, y las madres los sacaban en una banquita al sol, y ahí los atendían y ellos les daban de comer y ahí vivían. Y había mucha gente, entre ellos mi padre, que pagaban la colegiatura de niños, para gente que no tenía recursos y eso, pero para que estudiaran. Sí, en realidad nos cobraban una cosa poca. La madre Matilde Barragán, que era la encargada de de ahí de los cobros, nos cobraba muy barato, nos cobraba 7 pesos. Estábamos 5 en el colegio. Y luego estaba arriba el que le decíamos el internado, que venían muchachas de otro lado, estaban internas. Y ya cuando salíamos de clases bajaban ellas ya y todo. Y también me tocó estar internada. Me gustaba mucho irme porque como antes el colegio era de 2 turnos, tenía uno que ir en la mañana y en la tarde, entonces, como quien dice, de tiempo completo. Entonces, yo no, se me hacía muy aburrido de regresarme a las 12 del día y luego a las 3 de la tarde entrábamos otra vez. Entonces prefería quedarme a dormir y a comer allá. Me gustaba mucho estar en el internado, disfrutaba mucho. Nos daban clase de solfeo. Había el profesor Monroy. Ese nos daba clase de solfeo así. Y es que era muy completo como nos tenían en el colegio. Después de que nos daban clase de solfeo, nos daban gimnasia, nos daban todo. Y luego los cenetis no nomás eran improvisados así, no, se estudiaba que estudiar y hacer entre todo eso. Otra de las formas por las que se empezó a cambiar muchísimo el pensamiento de Ayatlán es gracias a la participación en el teatro. El teatro tiene un sentido de dar formas a la vida y de resolver el problema de cada día de acuerdo a cómo lo resolvieron otros. En el colegio, casi diario ha habido misa de 8 de la mañana. Nosotros al colegio entrábamos a las 8 de la mañana. Salíamos a las 12 del día. Entramos a las 2 de la tarde y a las 5 de la tarde nos metían a la capilla, rezábamos el rosario y ya salíamos. Y los sábados ahí en el colegio también íbamos a catecismo, porque el santuario estaba cerrado. En el santuario había misa nomás los domingos. Nos dejaban la tarea de 4 libros. 2 nos los preguntaban en la mañana y 2 nos los preguntaban en la tarde. Aparte en la tarde también era la clase de costura. Y en el rato de la clase de costura, una alumna rezaba el rosario. La madre ponía ahí en el pizarrón el nombre de todos los misterios, los días que tocaban, los días que se consideraba cada misterio, y y hacíamos costura. Empezaban que, a ver, ahora a ti te va a tocar, al día siguiente a la otra, así les iba tocando, y a la que no le tocaba rezar el rosario, pues hacía costura para la exposición que se hacía al final, en la fiesta escolar. Nos hacían el fin de cursos y vamos allá al salón parroquial. No estaba con cubierta, o sea, techado, como está ahora, obviamente, qué bueno que vayamos para adelante.
Pues ahí andamos y las madrecitas allí preparando la graduación y el acto. Apenas nos andábamos acomodando cuando se viene un tormentón que en ese tiempo llovía mucho. ¡Pum! Se acabó todo. Dije, ay, qué caray, hombre. Dije, también acá en el colegio, pues ni cuando estuviera, que cuando yo estuve allí, pues fue en los años 50, ni cuando estuviera como está ahora. Y qué bueno, ¿verdad? Es una cosa muy preciosa que vaya todo hacia adelante, avanzando para bien de todos. Estaba de directora la madre Virginia Bravo Bravo, si algunos de ustedes la conocieron, una gran persona. Ella tenía la inquietud de hacer una secundaria aquí en el colegio. Desgraciadamente no se pudo, pero sí se logró comprar el terreno en lo que actualmente ahorita es el preescolar. Se compró el terreno con muchas dificultades, pero con la ayuda de todos los papás, salimos adelante. Después, con el tiempo vimos que los baños estaban realmente, pues, no eran dignos de nuestros hijos así. Estaban en muy malas condiciones. Entonces nos dimos a la tarea de seguir trabajando, siempre como hormiguitas, juntando. No era fácil, porque nada es fácil, pero trabajando sí se puede. Entonces, hicimos la finca que ahorita los niños que están ahorita actualmente disfrutan. Nosotros hicimos esos baños. El Colegio Independencia antiguamente se llamaba del Sagrado Corazón. En este año 2025 está cumpliendo su 75 aniversario de inicio de fundación y nosotras, misioneras del Sagrado Corazón de Jesús y de Santa María de Guadalupe, pues hemos tenido la dicha y la oportunidad de poder atenderlo en estos 75 años. Pues la diócesis nos ha confiado esta misión aquí, nos han permitido estar extendiendo el reino del corazón de Jesús en sus niños, en sus jóvenes. Como docente, pues he tenido muchas satisfacciones. Hemos tenido concursos del himno, nos hemos ganado primeros lugares, concursos de villancicos, etcétera. Me siento muy contento, como lo digo, de pertenecer al plantel de maestros. Mi experiencia ha sido muy gratificante. A nivel profesional he crecido demasiado. Estar aquí en esta institución me ha dotado de muchas bonitas experiencias con los niños, con la espiritualidad, que es algo muy importante que he descubierto dentro de mi vocación. Gracias a Dios que me permitió estar en los 50 años y ahora, si Dios me da licencia, pues estar ahora que son los 75 años del colegio. Ojalá y que con la cooperación de todos y con nuestro granito de arena, hagamos que se haga una fiesta digna del colegio. Una celebración digna, porque 75 años no es fácil. Gracias a todos nuestros estudiantes, alumnos y exalumnos, a todos los docentes, a todos los padres de familia, a toda la comunidad de Ayotlán que ha sido parte de esta historia de 75 años del Colegio Independencia. Gracias, Dios les bendiga.
oh,